tardes, amados hermanos y hermanas. Siempre está con ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador. Los días miércoles transmito a través del alumbrador cristiano a las 5 de la tarde, hora de El Salvador. Ustedes también pueden conectarse en nuestro propio sitio web www.iglesiadecristo.xyz. De manera pues que hoy vamos a iniciar un nuevo subtema, y el nuevo subtema es: habiendo yo sido ciego, ahora veo. Este es un estudio más profundizado acerca del capítulo 9 del Evangelio de Juan. Y la lección que hoy les presento es la número 106, parte 1. De manera pues que vamos a proceder a encomendarnos al Señor a través de la oración, y luego disertaré sobre la bella palabra de Dios. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, te agradecemos muchísimo porque tú nos permites estudiar tu palabra, sobre todo en este hermoso estudio de la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Como siempre, te suplico que me ayudes a través del Espíritu Santo a presentarla con claridad, que siempre haya honra y gloria para ti, y que cada uno de nuestros hermanos y hermanas que la escuchan sean muy edificados, para que sirva para nuestro crecimiento espiritual. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, este estudio acerca de Juan capítulo 9, donde se da esta sanidad de este ciego, es muy interesante lo que aquí se nos presenta. De manera pues que vamos a ser verdaderamente muy sorprendidos con todo el contenido que vamos a disertar. En el Evangelio de Juan capítulo 9 se recoge uno de los más vívidos estudios de carácter de los evangelios: el ciego de nacimiento que fue sanado por Jesús. Este milagro de sanidad es la sexta de las 7 señales que escribió precisamente el apóstol Juan. Cada una de estas es especial. Él le llama, o sea, el apóstol Juan le llama señales, porque cada una de ellas señala la deidad de Jesús. Si ustedes notan en Juan 20:30 dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Entonces, además, ellas por lo general ilustran ciertas verdades. Tal es el caso de este milagroso suceso. El relato podría considerarse como una parábola de acción en vivo, en la cual se ilustra que Cristo es la luz del mundo. Juan 9:5. A medida que estudiamos esta historia, veremos cómo un mendigo pasó de las tinieblas de la ceguera a la luz de la vista, tanto en lo físico como en lo espiritual. También aprenderemos cómo es que nosotros podemos pasar de las tinieblas a la luz. Bueno, comencemos con esta descripción de un hombre ciego. En Juan capítulo 9, desde el versículo 1 hasta el 38 se da este estudio. Así comienza relatando el capítulo. Dice el verso 1: al pasar, Jesús vio un hombre ciego de nacimiento.
Bueno, ustedes notan que dice al pasar. Puede que en ese pasar Jesús haya estado huyendo de sus enemigos. Usted recuerda cuando estudiamos la lección de no acepte sustitutos, en lección pasada, que vimos sobre esta situación. Entonces, el versículo 8 hace notar que el hombre era mendigo. Esta era la única ocupación a la que podían dedicarse la mayoría de los ciegos. Miren lo que dice Marcos 10:46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Bueno, con esta ligera introducción que he dado, veamos un enigma a ser descifrado, que se presenta específicamente en los versículos 2 al 4. Cuando los apóstoles vieron al hombre, lo percibieron como un enigma a ser descifrado. Desde su juventud habían oído a los eruditos declarar: no hay muerte sin pecado y no hay sufrimiento sin iniquidad. Bueno, en estos tiempos había muchos que sostenían tal idea errónea, y hoy no es muy diferente. El caso de los amigos de Job, suponían que como éste tenía graves problemas, debía de ser un gran pecador. Evidentemente, ellos estaban equivocados. Una suposición parecida fue la que hicieron los habitantes de Malta en relación con el apóstol Pablo. Noten lo que nos dice Hechos 28:4. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Un texto de prueba que usaban los rabinos era Éxodo 34:7. Noten lo que dice: que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Sin embargo, este pasaje no se refería a la culpa personal, sino a las consecuencias colectivas. Un ejemplo de esto es la esclavitud que se produjo como resultado de que los israelitas dejaron al Señor debido al pecado de ellos. Sus hijos y nietos nacieron en la esclavitud. Sin embargo, este caso era desconcertante, porque el hombre había nacido ciego. Por lo tanto, preguntaron: rabí. Y fíjese bien, aquí se usa la palabra, el término rabí, pues era un título honorífico que se usaba en el sentido de maestro. Jesús no había sido preparado para ser rabí y no era reconocido como tal por las autoridades religiosas. Entonces, por lo tanto, estoy diciendo que preguntaron: rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Juan 9:2. ¿Cómo sabían ellos que el hombre había nacido ciego? Tal vez Jesús les dijo, tal vez oyeron a Jesús hablando con él. Pudo ser que alguien que estaba cerca les dijera. Una parte de la pregunta era un disparate. ¿Por qué digo que una parte de la pregunta era un disparate? ¿Cómo se les pudo ocurrir que este hombre nació ciego porque pecó? ¿Cómo podía pecar antes de nacer? Bueno, aunque no lo crea, algunos rabinos enseñaban
que una persona podía pecar antes de nacer y que podía haberlo hecho en el vientre o en una vida anterior. Imagínense qué razonamiento más tonto, por decirlo así. Tales teorías son contrarias a las enseñanzas tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Entonces, la otra parte de la pregunta conllevaba un juicio. ¿Nació ciego porque pecaron sus padres? Hay pecados que pueden afectar el embrión no nacido. Por ejemplo, el uso del alcohol y de ciertas drogas puede afectar el embrión no nacido, como también lo pueden afectar el fumado y las enfermedades de transmisión sexual. Y de esto, lamentablemente, hay millones de seres humanos que han nacido llevando estas consecuencias del mal uso de su cuerpo de sus padres. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Nació ciego porque pecaron sus padres. Como digo, pues hay pecados que pueden afectar el embrión no nacido, pero los discípulos no tenían base para suponer que los padres del ciego hubieran cometido tales pecados. El Señor Jesucristo respondió en el versículo 3 de Juan 9. No es que pecó este ni sus padres. Es decir, Jesús no estaba diciendo que el ciego y los padres de él jamás habían pecado. Él no estaba expresando esto, porque mire lo que dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo que estaba diciendo era que la ceguera no era resultado del pecado de él ni del de sus padres. El pecado siempre produce sufrimiento, pero no todo sufrimiento es producto del pecado. En un sentido general, todo sufrimiento es resultado del pecado de Adán y Eva. Y miren lo que nos remontamos a Génesis capítulo 3, vamos a leer los versículos 3 y luego nos pasamos del 17 al 19. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. 17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Bueno, además hay ciertos pecados que tienen consecuencias inmediatas. Mire el caso que nos presenta Proverbios 13:15. El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Una persona borracha va a tener esas consecuencias. Una persona que no respeta a su esposa también va a tener esas consecuencias. No obstante, todo el sufrimiento es resultado del pecado personal. El sufrimiento de Job no fue resultado del pecado personal. Mire, yo voy a ilustrar esto. Cuando estaba estudiando este día por la mañana, me gustó mucho este Salmo 73 y lo voy a leer, este Salmo 73. Si usted quiere me escucha o me acompaña en la lectura. Mire lo que dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte. Mire, usted póngale cuidado a todo lo que va describiendo, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales,
ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré con ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Amén. Amén. Muy, muy hermoso lo que aquí se describe. Esto describe la situación de estos escribas y fariseos que tenían para con el Señor Jesús en ese tiempo. El sufrimiento, pues decía, no fue resultado del pecado personal. Enseña que a menudo no hay relación entre la prosperidad y la justicia, ni entre el sufrimiento y el pecado. Jesús dijo de algunos que sufrieron calamidades que ellos no eran más inicuos que los demás. Miren lo que nos dice Lucas 13, 2 al 5. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Usted no tiene que ver que lo que le pasa a alguien, Dios es un Dios injusto, ¿por qué permite Dios esto? Mucha gente razona así, de esta manera. Jesús continuó diciendo, mire lo que dice ahí en el versículo 3 de Juan 9, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Esto no significa que Dios hizo que el hombre naciera ciego con el fin de que su hijo pudiera venir más adelante y llevar a cabo un milagro.
Lo que Cristo estaba recalcando era que toda dificultad trae sus propias oportunidades. Oportunidades para expresar la gracia y la misericordia de Dios. Oportunidades para ayudar a los demás. Oportunidades para demostrar la fuerza de la fe. Oportunidades para acercarnos al Padre. Mire, he aquí algunos pasajes sobre el valor de la adversidad. Vamos a leer algunos de estos pasajes, que son varios, pero que entendamos lo que significa el valor de la adversidad. Dice Salmos 119, 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Dice Corintios 12, 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dice Hebreos 12, una cita bastante extensa, pero muy aclarativa de lo que estoy tratando, en los versículos 7 al 13 de Hebreos 12, dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y sigo con estos textos que nos ayudan a esta situación. Dice Santiago 1, 2 y 3, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y por último, Apocalipsis 7, 14 nos dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Cuando tropezamos con problemas, a veces nos preguntamos diciendo, ¿qué hice para merecerme esto? Puede que la respuesta sea nada. La pregunta que deberíamos hacernos es esta: ¿cómo puedo usar esta situación para que las obras de Dios se puedan manifestar? Bueno, es lo que nos enseña nuestro Señor. El Señor Jesucristo añadió en el versículo 4 de Juan 9. Recuerden que estamos estudiando el Evangelio de Juan capítulo 9, pues. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Los discípulos tenían necesidad de ver al mendigo como una urgente oportunidad para hacer las obras de Dios. Se estaban acercando rápidamente la noche de la muerte para Jesús, y se está acercando para cada uno de nosotros. Esta es la realidad que tenemos que ver. Miren lo que nos dice sobre la brevedad de la vida. Salmos 90, 5 y 16 nos dicen,
los arrebatas como torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. Verso 16, aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Santiago 4:14 nos dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Segunda Pedro 3:8, mas oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, en relación con las obras de Dios, estas siempre son urgentes. Note lo que nos dice Efesios 5:16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces, hermanos y hermanas, debemos hacer esas obras mientras podamos. Esto es lo que nos está enseñando la palabra de nuestro Señor. Bueno, pasemos a otro aspecto. Una persona a ser sanada. Y eso se toma en cuenta aquí en los versículos 5 al 7 y el versículo 14. Miren el versículo 5 cuando Cristo dijo, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. En otras palabras, mientras siga en este mundo, no dejaré pasar oportunidad alguna para llevar la luz a los hombres, y este mendigo ciego es uno de ellos. Los apóstoles vieron en el ciego un enigma teológico a ser resuelto, pero el Señor lo vio como una persona con problemas a ser ayudada. Poco tiempo atrás, Jesús había dicho en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahora, Él procedía a confirmar tal aseveración. Y notemos el versículo 6. Dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego. Muchos hacen conjeturas en relación con las razones por las que Jesús usó este procedimiento, pero en realidad no conocemos tales razones. Esta fue la tercera vez que Jesús usó saliva en relación con una sanidad. Y vamos a ver las otras ocasiones en que el Señor usó saliva. Dice Marcos 7:33, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua. También nos dice Marcos 8:22 al 26, vino luego a Betsaida, y le trajeron un ciego, y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima, y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos, y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos, y lo envió a su casa, diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. El Señor siempre se libraba de que no usaran todas estas situaciones para evitarse más problemas que le podían venir. No obstante, no fue constante en cuanto al uso de un método de sanar a las personas. Por ejemplo, en relación con la sanidad de los ciegos, una vez tocó los ojos de uno de ellos, no usó saliva ni usó lodo. Dice Mateo 9:27 al 31. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David.
Y llegado a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. En otra ocasión usó solamente saliva, no usó lodo, ¿verdad? Entonces, y en esta ocasión usó saliva y lodo. Puede que Cristo haya variado su procedimiento para recalcar que el poder no residía en sus métodos, sino en su persona. Es probable que la mejor explicación sea que Él quiso hacerlo así. Y ante las decisiones de Dios, las decisiones del Señor Jesucristo, nosotros no tenemos que hacer conjeturas, no tenemos que preguntarnos por qué usó saliva, por qué usó lodo. Lo importante es que Él dio sanidad, lo importante es que Él restituyó la vista de estos casos que se mencionan en las Sagradas Escrituras. Le dijo al hombre que ahora tenía sus ojos llenos de lodo, y le dice, miren el verso 7, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Otra pregunta que se podría hacer es, ¿por qué dijo Jesús al ciego que se lavara en el estanque? No lo sabemos. No obstante, era común en los tiempos bíblicos que Dios pidiera a los hombres hacer algo con el fin de ser bendecidos. Y esto ya lo hemos dicho en anteriores lecciones. Cuando estudiamos acerca de la fiesta de los tabernáculos, vimos que el líquido que se usaba para el ritual del agua provenía del estanque de Siloé. Ese estanque que se usaba, se ubicaba, mejor dicho, al suroeste de la ciudad, era uno de los puntos de referencia de Jerusalén. Fue el resultado de una de las grandes proezas de ingeniería del mundo antiguo. El rey Ezequías construyó un túnel que atravesó la roca sólida para llevar agua desde una fuente que estaba fuera de las murallas hasta la ciudad. Una verdadera obra de ingeniería en aquellos tiempos, podríamos decir nosotros, rústicos tiempos. Mire lo que nos dice 2 Crónicas 32, 2 al 4. Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría por a través del territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Esto mismo lo documentamos también con Isaías 22, 9 al 11. ¿Visteis las brechas de la ciudad de David que se multiplicaron y recogisteis las aguas del estanque de abajo? Y contasteis las casas de Jerusalén y derribasteis las casas para fortificar el muro. Hicisteis foso entre los dos muros para las aguas del estanque viejo, y no tuvisteis respeto al que lo hizo, ni mirasteis de lejos al que lo labró. Y en 2 Reyes, capítulo 20, verso 20, nos dice los demás hechos de Ezequías y todo su poderío, y cómo hizo el estanque y el conducto y metió las aguas en la ciudad. ¿No está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Bueno, al estanque se le llamaba enviado. Mire lo que dice Juan 9:7. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado, porque el agua
era enviada por un túnel. Bueno, yo le decía a usted hace poco acerca de la situación que aquí se presenta sobre que era este estanque que se ubicaba al suroeste de la ciudad, era uno de los puntos de referencia de Jerusalén. Entonces, la verdad es que era una situación de que este estanque era muy usado en la ciudad de Jerusalén. Ahora es el momento de volver nuestra atención al ciego. La mayor parte del resto del relato se centra en este. Póngase usted en su lugar. ¿Cómo usted se sentiría en una situación de ser un ciego de por vida, con 30 y más años de ceguedad? Póngase usted en los zapatos de este ciego. ¿Cómo cree que se sintió cuando oyó a los discípulos analizándolo como si no estuviera presente? Piense en sus emociones cuando oyó a Jesús hablar, cuando sintió que se le llenaban de lodo los ojos y cuando oyó que le dijeron: ve a lavarte en el estanque de Siloé. No se le hizo promesa alguna en el sentido de que se sanaría, porque no se le dijo esto, usted póngale cuidado. Simplemente se le dijo que fuera a lavarse. ¿Cómo hubiera reaccionado usted a tan extrañas instrucciones? He aquí la manera como respondió el ciego. Fue entonces y se lavó. Juan 9:7. ¿Por qué obedeció el ciego a Cristo? Puedo entender que quisiera ir donde hubiera agua con el fin de lavarse el lodo de sus ojos. Pero, ¿por qué fue al estanque de Siloé? Podemos tener certeza razonable de que él se encontraba a cierta distancia de ese estanque. Jesús pudo haberse encontrado con el mendigo a la entrada principal del patio de las mujeres. Otra posibilidad es que se encontrara camino a Betania, el lugar donde solía quedarse mientras estaba en esa zona. Mire lo que dice Mateo 21:17. Dice: y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Marcos 11:11 dice: y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Juan 11:18 dice: Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. De todos modos, el estanque habría estado a cierta distancia. No olvide que no podía ver. Para él era más difícil avanzar unos pocos metros que para nosotros lo sería andar kilómetros. ¿Se lo imagina usted avanzando lentamente por entre las atestadas y estrechas calles de Jerusalén? Qué arduo debió haber sido recorrer aquel trayecto y cuánto tiempo debió de haberle tomado. Una vez más preguntamos: ¿por qué hizo lo que Jesús dijo? Bueno, más adelante les dijo a sus vecinos, versículo 11: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Pudo ser que oyó a la gente hablando acerca de Jesús y los milagros que él había hecho. Miren lo que dice el versículo 31 de Juan 7. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Le faltaba entender más quién era Jesús.
¿Quién era Jesús en realidad? Veamos lo que nos dicen los versículos 17 y 36 de Juan 9. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo: ¿qué es profeta? 36. Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? No obstante, algo había en la manera como Cristo le dijo: ve a lavarte, que le llegó al corazón y lo hizo concluir que eso era lo que él debía hacer. Esa es la situación. Mire el verso 7. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Es de admirar la moderación con que se expresa que regresó viendo. He aquí un hombre que nunca antes en su vida había visto. Había oído de colores, había oído descripciones y había sentido formas. Sin embargo, él no tenía idea de cómo lucían realmente las cosas. Hágase usted, hermano y hermana, un cuadro mental de esta escena. Con esto voy a terminar mi disertación de esta tarde. Se fue dando tropiezos hasta el estanque de Siloé. Al llegar, extendió sus manos sobre el borde de éste, las ahuecó para recoger agua y se enjuagó el lodo seco de su rostro. Luego, cuando abrió sus ojos, podía ver el agua, podía ver sus manos. Luego levantó la cabeza y podía ver la bulliciosa multitud. Al mirar hacia arriba, podía ver el cielo, podía ver las aves. Imagínese su asombro, su entusiasmo. Todas estas bendiciones y muchas más están expresadas en 3 palabras que no alcanzan para decirlo todo. Y regresó viendo. En el idioma griego también se usan estas 3 palabras. Termino diciéndoles lo siguiente. Según el versículo 14, dice que era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le habían abierto los ojos. Recuerde esto, a medida que avanza el relato, Jesús ya había sanado a otro en el día de reposo. Había problemas gestándose por cada nueva vista. Y así eran los hombres, escribas y fariseos, y los judíos en general en este tiempo. Nuevamente pues les digo, yo tengo que parar aquí en vista de que el tiempo corre, pero hermanos y hermanas, les invito para el siguiente miércoles para escuchar otra parte interesante de este estudio tan hermoso. Habiendo sido ciego, ahora veo. Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Recuerden que siempre les invito a los estudios también de los días lunes, la epístola de Santiago, 5 de la tarde, a través de Mensaje para Salvación, el Alumbrador Cristiano, nuestro propio sitio web, www.iglesiadecristo.xyz. Terminemos pues pidiendo la bendición de nuestro Señor a través de la oración. Dios Todopoderoso, te damos gracias por la presentación de tu palabra. Gracias, Señor, por darme la oportunidad juntamente con mi esposa de presentar palabra tuya. Gracias por estos acontecimientos, como el caso de esta vista que le dio a este ciego, que nos llena de mucha fortaleza y del gran poder que tú tienes. Señor Dios Todopoderoso, gracias porque de tu palabra nos alimentamos tremendamente. Siempre pidiendo por la salud de nuestra hermana Cori García de Houston, Texas,
que está muy delicada de su salud. También, Señor, nuevamente me encomiendo a ti por la salud de mi esposa, por mi salud, que en breve tiempo, no sé el tiempo exacto, pero voy a ser operado de mi vesícula biliar. En tus manos me pongo para que tú me des también la sanidad. Oramos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.